es una semana especial la que viene, no hay ninguna duda. Le voy a dar referencias de 2 o 3 momentos de carácter económico y social que vamos a atravesar a lo largo justamente de los próximos días, donde quizás lo principal es, bueno, arranca la revisión, famosa revisión del Fondo Monetario Internacional para el primer trimestre de este año con respecto a los números de la Argentina en el marco de lo que es un acuerdo que en gran medida uno podría decir que es discutido, que es polémico, que de alguna forma también en la génesis misma del acuerdo lo que existe es la especulación de algunos sectores del gobierno nacional de que eso sea rediscutido de forma completa, ¿no? A partir de cambios en el contexto internacional, pero también a partir de lo que es el propio interés del gobierno de empezar a pelear, yo diría, a llevar una especie de fricción con respecto a algunas cuestiones. Por supuesto que no estoy hablando de todo el gobierno y usted lo comprende perfectamente bien, ¿no? Estoy hablando de algunos sectores cuya disputa no es solamente con la Casa Rosada, y esta es una hipótesis que quiero compartir bien temprano en el arranque de este programa, es decir, la disputa que hoy está llevando adelante, llamémoslo el kirchnerismo, no es solamente con la forma de hacer política económica del gobierno, de la Casa Rosada, sino también es una especie de tiro por elevación con el propio Fondo Monetario Internacional. El kirchnerismo ya está discutiendo con el Fondo Monetario algunas cuestiones que son centrales para el devenir de la economía y de lo social también en nuestro país. 3 o 4 datos fundamentales rapidísimo para compartir con usted en este arranque de programa. El primero de ellos lo tenemos, señor director, ya en pantalla. Son los datos de inflación que se van a conocer esta semana. Por supuesto, también el repaso es a lo que sucedió en el mes de abril. Y uno puede ver distintas consultoras, Analítica, Ecogo, Equilibra, que están llevando un número de aproximadamente del 5,3 y el 6%. El REM del Banco Central, que es una especie de quinta esencia de más de 40 consultoras y bancos, algunos de esos consultoras y bancos se equivocan muchísimo, esto hay que decirlo también, ¿no? Pero digo, en general, lo que uno ve es que el promedio, bueno, termina siempre relativamente cercano a lo que da a conocer el INDEC. En este caso está dando 5,6%. En todos los casos lo que hay que marcar es que la inflación sigue siendo sumamente elevada y que los pisos en general, en una especie de promedio corto, van asumiendo una nueva escala, ¿no? Es decir, ¿está acelerándose la inflación? Uno podría preguntarse. La respuesta en el corto plazo sería sí, y en todo caso allí empiezan a diverger lo que son los pronósticos, ¿no? Por un lado están aquellos que dicen, bueno, la inflación va a bajar rápidamente en el mes de junio, el caso del gobierno nacional, Casa Rosada, y están aquellos que dicen, bueno, atención, porque esa inflación que ustedes dicen que va a bajar tiene muchos elementos en el medio por los cuales podría no hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa en el mes de mayo? Se preguntará usted, que está en curso y que por supuesto el dato recién del INDEC lo vamos a conocer en el mes de junio. Lo que pasa hasta ahora y lo que se está midiendo son estos incrementos solamente en la primera semana de mayo. Esto es, usted se lo muestra esto a alguien en otro país y dice, ¿pero qué esto es mensual o esto es anual? No, esto es solamente en una semana, 2,2 en frutas, 1,3 en bebidas, 1,8 en verduras, 0,5 en lácteos y 1,8 en carnes. Ahora, ¿desde dónde se discute, ¿no?, la política económica? Yo digo, es una especie de debate a cielo abierto, es un debate muy importante porque, de hecho, no solamente lo que se está marcando, si usted quiere, es, bueno, cómo se va a seguir en materia de decisiones de carácter económico, sino también cómo se le va a discutir al Fondo Monetario. Un Fondo Monetario que esta semana, como le decía, ya empieza a hacer la revisión del primer trimestre. Sobre el primer trimestre la verdad es que no hay mucha problemática. La Argentina ha cumplido con lo que pactó con el Fondo Monetario, pero ya en el segundo trimestre del año las cosas van a ser distintas, ¿no? Mucho de lo que discute el kirchnerismo, bueno, guarda una relación con lo que podría empezar a generar fricción con el Fondo Monetario a partir del segundo trimestre del año. Lo que quiero marcarle es que en algún punto habrá que preguntarse si aquello que, como dijo acá Jorge Alemán, para mí lo marcó muy bien, ¿no?, aquello que sirvió para conformar una estrategia de carácter electoral, quizás no lo fue tanto en términos exitosos para llevar adelante un gobierno con cierto consenso en materia de política económica. Me parece que en ese sentido no hay ninguna duda, y la pregunta que quiero hacerle es, ¿acaso no habrá que ampliar un poco más esa mesa de decisión? Es decir, más que cerrarnos a una sola idea, uno podría preguntarse, bueno, pero finalmente, ¿cuál es el plan económico que se está discutiendo? Más allá de algunas cuestiones centrales, digo, ¿no tendría que ampliarse esa mesa
de decisión un poquito más importante, llevarlo a lo que es quizás la centroizquierda, lo que es muy representativo de los gobiernos nacionales y populares en la Argentina. Estoy pensando en referentes de los distintos espacios, pero por ejemplo pueden ser de los sindicatos, de las organizaciones sociales, podría haber también gobernadores que formen parte del peronismo, y sumar, por supuesto, al kirchnerismo y al albertismo, ¿no? Y esa mesa podría quizás tener algún tipo de consenso sobre cuáles van a ser las políticas económicas de aquí en adelante, ¿no? Esta podría ser parte, me parece a mí, de la discusión. Cuando analizamos, por ejemplo, a ver qué puede pasar con respecto a la evolución de los precios, señor director, lo que tenemos son los aumentos de combustible. Esto pasó en el día de hoy. Esto pasó en el día de hoy. Entonces, cuando uno mira hacia adelante y dice, ¿va a bajar la inflación en la Argentina? Mire, si remarcan los combustibles, la verdad que es complicado, o en todo caso, habrá que compensarlo de una forma realmente notable. Usted tenía allí las estaciones de servicio de Action y también de Shell, son las que en el día de hoy ajustaron. La pregunta es, ¿qué va a hacer YPF? Nos hacemos esa pregunta. Si uno quiere que no tenga un impacto inflacionario el aumento de combustible, bueno, uno podría pensar, el gobierno debería hacer un sacrificio por esa línea. ¿Lo hará? Vamos a ver qué pasa. No pasa habitualmente. Habitualmente pasa que todas las petroleras suben el combustible de la misma forma. Bueno, y en este contexto está claro que el precio de la energía en el mundo también ha trepado y ha asumido, me parece a mí, una nueva escala. ¿Qué se discute también, o qué se ha discutido en la última semana? Bueno, las paritarias. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que ha asumido un piso más importante la discusión paritaria. Es decir, que no solamente la inflación tiene un piso más alto, la discusión paritaria también lo tiene, y en este caso lo que vamos a ver son cómo fueron cerrando algunas de las paritarias del 2022, 85% seguridad privada, 64% estatales, 61% molineros, 62% construcción, 63% aceiteros. Pero tenemos una más, ¿no? Uno podría decir que esto es una buena noticia porque de alguna forma lo que muestra es que la negociación en términos salariales, por lo menos en lo que son los empleos formales, pareciera que podría llegar a empatarle a la inflación. Pero usted sabe que la dinámica es otra, ¿no? Que siempre se paga precio nuevo con salario viejo y que en todo caso en algún momento viene ese ajuste, con lo cual siempre en el ejercicio, en términos paritarios, salvo que uno cierre una paritaria muy importante, siempre si no se va perdiendo poder adquisitivo. Esto es como han cerrado los gastronómicos, los bancarios, comercio, telefónicos y también en el caso de sanidad. Bueno, algunas cuestiones para mencionar rápidamente. Primero, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? ¿Qué es lo que está diciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, con respecto a cómo se está llevando adelante el crecimiento económico, ¿no? El gobierno, fíjese que pone mucho el foco en el término crecimiento, ¿no? Se está creciendo, suben las exportaciones, no hay ninguna duda. Es decir, si uno mira los indicadores económicos, y esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo hemos marcado, quizás uno podría decir, bueno, la macroeconomía, lo que se entiende como la macroeconomía, tiene algunos indicadores que la verdad que dan bien, y que dan mucho mejor incluso que la época del expresidente Macri, lo que ya es mucho decir porque tuvimos una pandemia en el medio. Pero entonces uno dice, bueno, ¿pero cuál es la fórmula de crecimiento del gobierno? Bueno, está planteada en términos de las exportaciones, en términos de la creación de puestos de trabajo. A ver, lo vamos a escuchar al ministro. Crecimos en el 2021, estamos creciendo fuertemente en el 2022 y podemos seguir creciendo en el 2023. Ahora, y así hacia adelante. Pero para que eso ocurra, es muy importante tener cierta seriedad, racionalidad, programación, entendiendo las distintas restricciones que enfrenta el país e ir administrando esas restricciones y haciendo política económica para que esas restricciones cada vez sean menos duras, para que cada vez haya más oportunidades. La clave de cualquier esquema para atacar la inflación es transformar las expectativas, es cambiar las expectativas, ¿sí? Por eso es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Y es lo que nosotros venimos implementando ese programa. Muchas veces hay dudas sobre qué pasa, si sigue o no sigue, y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía.
Bueno, el ministro dice tranquilizar la economía y la apuesta es, bueno, en la medida que yo tranquilizo la economía, que sigo por esta línea, es que eso tiene un efecto virtuoso. La verdad es que también lo que hay que mirar, más allá de que crecen las exportaciones, la verdad que lo que dice el ministro, si uno lo agarra en detalle, es así, es decir, en términos macroeconómicos se crece, pero también si miramos, por ejemplo, los últimos 14 meses, usted podría decir, bueno, el empleo privado creció 14 meses consecutivos, y la verdad que eso es un proceso virtuoso. Es un proceso que no se daba desde hace muchísimo tiempo. Pero también si mira los salarios, lo que uno podría decir es, los salarios están por debajo de los de 2019. Es decir, se creó empleo, pero los salarios que estás pagando están por debajo de los que estabas pagando en el año 2019. ¿Y cómo le fue al sector informal de la economía? Porque también va cambiando un poco cómo se conforma el mercado de trabajo. Bueno, le fue peor. El sector informal de la economía está prácticamente entre 40 y 45 puntos por debajo de los salarios que se pagaban en el año 2015. Estoy yendo más atrás. Estoy yendo más atrás. O sea, ahí uno podría tener el acumulado del gobierno del expresidente Macri, la pandemia y este último tiempo. Es decir, la verdad que la radiografía no da bien. Entonces uno podría pensar, bueno, pero ¿qué es lo que viene hacia adelante? Y mire, lo que viene es una luz roja muy grande, como la de esta cámara que me está mirando. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas cuestiones que podrían empezar a jugar y que ya están jugando a contramano del crecimiento. Es decir, cuando el gobierno dice vamos a crecer, quizás hay que poner una nota al pie diciendo bueno, si esto sigue así, no vas a crecer tanto. Desde la inflación, que es muy alta y que estás generando una retracción, se calcula de 2 puntos porcentuales en el crecimiento, es decir, podríamos haber crecido 2 puntos porcentuales por la inercia del año pasado, pero por la inflación tan alta ya se crecieron 2 puntos menos. Y al margen de eso, uno podría agregarle varias cuestiones que a mí me parecen importantes, que yo me había tomado alguna nota, pero bueno, claramente digo, el compromiso asumido con el Fondo Monetario tiene 3 o 4 variantes que implican necesariamente traccionar la economía para abajo, que implica darle un martillazo al crecimiento económico. Usted dice, ¿pero por qué? Bueno, primero porque tenés que guardarte dólares en la reserva del Banco Central, es decir, no podés dársela a un importador y en lugar de eso tenés que dejarlas en el Banco Central para pagar la deuda. Con lo cual, eso de retasearle los dólares a un importador o a alguien que está produciendo un producto en la Argentina, pero que tiene componente importado, te va a generar una menor actividad económica, te va a traccionar hacia abajo el crecimiento. El compromiso de devaluación genera inflación de vuelta, es decir, mantener un tipo de cambio relativamente en línea con la inflación, puede generar obviamente mayor inflación, ajuste tarifario, lo que veíamos, la suba de los combustibles, la posibilidad de establecer una especie de meta del déficit, es decir, vos tenés que ahorrar el gasto público para que el déficit baje, pero claro, no podés hacer políticas un poco para cebar la demanda agregada, para generar más demanda, para que haya un ciclo económico más importante. No podés conducir el ciclo económico porque no tenés recursos. Entonces, fíjese cómo hay muchísimos elementos, ¿no? Hay muchísimos elementos. Por último, y para terminar, a ver lo que decía el fin de semana Máximo Kirchner. A ver, lo escuchamos. Y que nosotros necesitamos poco a poco que nuestro pueblo vaya recuperando su poder adquisitivo. Y que lo que tenemos que evitar, porque es lo que están trabajando, yo recién la escuchaba a Mariel, es muchas veces cuando quieren enfrentar a los trabajadores formales que menos ganan con los compañeros trabajadores que tienen el salario anual complementario de las economías populares. No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros y entre nosotras. En todo caso, lo que está alto no son aquellos compañeros que son parte de políticas públicas necesarias muchas veces, siempre, casi en los medios de comunicación, vilipendiadas, maltratadas, sino que lo que hay que subir son los salarios. Y que lo que no hay que romper, y les pido por favor en nuestros barrios, es la solidaridad entre el que tiene un trabajo registrado y entre el que no lo tiene. Y que nosotros necesitamos poco a poco... Bueno, ahí me parece 2 o 3 líneas de lo más importante, la conformación del mercado de trabajo, que ha sufrido mucho en los últimos años en la Argentina y que a veces no figura en las cifras, ¿no? Se crean puestos de trabajo, pero también al mismo tiempo hay mayor cantidad de trabajos informales. Esto también hay que marcarlo. El poder adquisitivo del salario, clarísimo, no hay ninguna duda con respecto a ese tema. Y en todo caso, si usted quiere, la última y la buena noticia es que lo que estamos discutiendo es cómo generar, en gran medida, y lo que discute el gobierno es cómo generar
generar un programa económico que genere mayor inclusión. De nuevo, la hipótesis, el kirchnerismo está discutiendo no solamente con la Casa Rosada, sino también con el Fondo Monetario, ¿no? Está disputándole al Fondo Monetario lo que va a terminar siendo, creo yo, una especie de imposición del fondo, tal como nos tiene acostumbrados, no ahora, pero sí en las próximas semanas, y por eso entonces la salida es todo un interrogante, ¿no? ¿Cómo se sigue desde aquí? La propuesta es quizás con una mesa un poquito más amplia que pueda nutrir de distintas ideas de carácter económico, cómo se lleva adelante. No solamente la discusión en términos electorales, no solamente la fórmula electoral que se va a conformar de aquí en adelante, sino también cómo se lleva adelante la ejecución del gobierno en el día a día, ¿no? Hay que abrir, me parece, ahí también algún tipo de debate. Rápidamente, si le parece, para arrancar nuestro programa, vamos a ver el siguiente resumen de la última semana. Nosotros tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y tenemos claro a dónde uno tiene que ir. Hay que parar la estúpida pelea interna. Estúpida pelea interna. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. La Roque me dice que ellos son dueños del gobierno, me paro y digo lo mismo que Alberto Fernández. El dueño del gobierno en democracia es el pueblo argentino, no hay otro dueño. Yo creo que quiso decir que todos son dueños del gobierno. Dijo lo que dijo, una visión... Pero es que él no está en el gobierno nacional. Bueno, una visión corporativa, autoritaria. Si están los argentinos, mirá la pregunta quizás medio ridícula, si estamos los argentinos como para encarar las épicas que nos propone el kirchnerismo hoy. Yo creo que falta un aumento general de salario a través de una suma fija. Hoy hiciste una suma fija por decreto. Claro. Acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente, de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba todo. Bueno, que escuche. Es público que quieren que se vaya Guzmán, Culfas y Moroni del lado de la Cámpora. Y por otro lado, preguntarles de modo directo, ¿este es un gabinete de odio contra Cristina Kirchner? Nosotros primero no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio, ni mucho menos. A esta altura me parece insólito es que el presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA, que en realidad ya no representa ni siquiera a los industriales, sino que es un mascarón de proa de AEA y otros sectores, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina Kirchner. Estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñadas. Bueno, ¿cuánto para analizar? Abro la mesa ya para empezar a debatir, para empezar a discutir. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo como está tan a la izquierda, digo, arranco por la extrema izquierda. Sí, señor. Está bien ahí, ¿no? Bien, muy bien, estoy contento. ¿Cómo se ve la vida desde la extrema izquierda? Y en una enorme confusión, ¿no? La verdad, un momento particularmente preocupante creo que para todos. Me parece que en una disputa de este tipo no hay ganadores, sino que simplemente el que pierde es la gente, ¿no? Ahora, me parece que enzarzarnos en una discusión que ocupó varios días con respecto de que el gobierno es del pueblo y cosas por el estilo, nos remite más o menos a los filósofos de la Revolución Francesa. Estamos atrasando más o menos 300 años. Está resuelto, ya lo dijo Montesquieu. Sí. En fin, me parece toda una pelotudez que no tiene nombre. Yo iba a decir el término inconducente, pero usted eligió el otro. Sí, yo ya creo que a estas alturas del partido, o sea, estamos patinando sobre hielo tan finito que venir a enzarzarnos en una disputa semántica a esta altura del partido me parece, y sobre todo que el presidente le dé le dé marco a toda esta cuestión. Parece que no tiene ningún sentido, es inconducente de cualquier lugar. En realidad, lo que se nota, para decirlo con toda claridad, es que tenemos un presidente que supuestamente, por lo menos por el sector más progresista o más de izquierda dentro del frente que lo compone, no hace lo que realmente había prometido en la campaña electoral. Y que los resultados pueden ser muy malos de cara a que si esto no se resuelve en un plazo corto,
yo dije el otro día a las 12 de la noche y parece que estamos enfrascados en el tema de que maneja el pueblo, el país, esto se puede realmente complicar mucho. Entonces, desde la extrema izquierda, pero fundamentalmente de un gallego sensato, yo les diría que es hora de que se pongan a gobernar. Ahora, la verdad es que a mí también, si uno analiza lo que le tocó a este gobierno, uno entiende que tuvo que afrontar diversas cuestiones. La pandemia, claramente, digo, sobre todo teniendo en cuenta el condicionamiento con el que asumió. Yo creo que muchas veces no se termina viendo cuál fue el impacto verdadero que tuvieron las políticas del expresidente Macri, ¿no? Digo, que tengas pocas reservas en el Banco Central, una deuda terrible. La verdad que eso juega también. No, pero que todo eso, el que no lo considere sería realmente... estaría limitando el análisis. A la realidad. Sí. Eso está fuera de toda discusión. Pero yo quiero señalar algo. Sí. Que me parece que tiene... Se me está haciendo larga la presentación, pero digo, pero está bien. No, pero es que... Bueno, qué sé yo. Si querés la dejamos acá. No, ahora no quiero. Pero la cosa me parece que Churchill lideró extraordinariamente bien una de las dificultades más grandes que vivió Inglaterra en toda su historia, y en el 45 le votaron en contra y lo echaron de gobierno. ¿No? Sí. Entonces, cuando hablan del pueblo, el pueblo tiene esos gestos. O sea, el pueblo cuando dice, bueno, vos fuiste magnífico para un periodo determinado, pero no estás capacitado para la reconstrucción de este país. O las ideas tuyas por ahí a lo mejor no sirven. O sea, hay que tener muy claro que ser presidente de la República no es otra cosa que un mandatario de determinado tipo de ideas que se proponen y que la gente vota. Entonces, la pregunta es, en materia de justicia, ¿se hizo algo? No. En materia de economía, estamos con un tema en el cual hay un debate si las cosas se hicieron bien o mal, pero la gente en el día a día la está pasando fantásticamente mal. Y la tercera cuestión es la siguiente, es que tampoco nos hablan, porque esa pregunta que le hizo el periodista con respecto a determinados ministros, como Culfas, como Moroni, como este señor, el de Zapatitos Blancos, ahora no me sale el nombre, Vélez, realmente no sé qué papel cumplen en el... ¿Vélez usa zapatos blancos? No sé, no. Dato de color, no lo sabía. No lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. ¿No serán medias blancas? No, zapatitos blancos. Y qué sé yo, y en verdad no sabemos qué es lo que realmente hacen. Y a lo mejor hacen un montón. Pero la realidad es que hace 3 años que están en el gobierno y nadie sabe concretamente qué es lo que está haciendo. Entonces me parece que todo eso yo creo que tiene que ser explicitado. Con esto termine. No termine. Volveremos a usted en instantes nada más. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Julián? ¿Cómo está? Preocupada yo. Yo estoy preocupada porque esos 3 ejes, primero porque se subjetiva la situación en nombres propios. No importa los nombres propios de los ministros. Qué interesante. Lo que importa son la acción o la omisión en la adopción de políticas. Y tenemos un ministro de Economía que se pone a hablar de distribución del ingreso con Funes de Rioja enfrente, que se ponen a hablar de diálogo en una comisión interamericana también de comercio. Tenemos un ministro de Producción, Culfas, que habla de la desregulación, o de alguna manera tiene aquiescencia respecto a la regulación. Y tenemos un ministro de Trabajo que habla del poder adquisitivo del salario, que no perdió respecto de la inflación, y le atribuye unívocamente la responsabilidad de esa pérdida, o no ganar de aquí en adelante, a las paritarias. Entonces, me parece que el eje en los nombres propios no es el correcto, y además este énfasis que vos mencionabas, que se le pone al crecimiento, es lo que nos asemeja, por ejemplo, a gobiernos donde también creció muchísimo la economía, en el menemismo, por ejemplo, ¿no? Pero no se pone el eje más que declamativamente en la distribución. Esto que mencionabas vos, el cómo. Bueno, hay proyectos incluso que desde el no escuchar, desde mi punto de vista, cierto sector del frente hace que, por ejemplo, tenga que presentar un proyecto para que el salario mínimo vital y móvil no sea escalonado y llegue a 47.000 y pico de pesos ahora en julio. O que el 53% de las personas que van a perder si no hay una moratoria previsional puedan jubilarse a través de otro proyecto. Entonces, me parece que la no escucha impacta en que se tengan que presentar estos proyectos en el ámbito legislativo porque no es escuchado esa parte del frente en la adopción de medidas de gobierno. Úrsula Vargas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Julián, ¿cómo estás? Bien, va bien.
No, pero a la verdad que te digo, es un cúmulo de alegría. No, yo estoy un poco aburrida de estar hablando casi siempre todos los días de lo mismo, ¿no? Pero digo, me parece que no es esa la discusión, digo, pero no es de lo que tenemos que hablar. A mí me parece que hay otras cosas más importantes para discutir cuando hay gente que no llega a fin de mes y no tiene comida en la mesa, y que esto de que mirá Cristina cómo le contestó y Alberto lo que le dijo, y entonces, la verdad que me parece bastante aburrido, porque me parece que hay un montón de cosas que no sabemos y no vamos a poder resolver desde este lugar. Y sí que de alguna manera también nos marcan la agenda de estar atrás de esta pelea de mamá-papá constante que no lleva a ningún lado, mientras en la oposición también están hablando de boleta única y de servicio militar, están como en otra situación. Agenda, ¿no? Y si me permitís, yo me acuerdo que en el último tiempo del kirchnerismo los medios hegemónicos atacaban hablando de los modales de Cristina y de que no había diálogo, y entonces terrible, y ni hablar de las cadenas nacionales que no te dejaban ver la novela. El viernes habló Cristina y fue una cadena nacional ad honorem, porque cada uno la emitió constantemente, cada noticiero. Y me parece que lo que queda claro es cómo han llenado la cabeza y cómo hacen los medios en muchísimos temas, y también en esta pelea interna que no deja de ser un frente de gobierno. Y yo celebro que haya debate dentro de un frente de gobierno, y están estos problemas dentro, y estos debates, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, dentro del gobierno, justamente porque hay problemas que gente no puede llegar a comer, que no llega a fin de mes, que trabaja 8, 9, 10 horas, llega a su casa y es pobre. Si estuviéramos bien económicamente, estas peleas serían un absurdo o pasarían en segundo plano como un tema, bueno, de gobierno, de internas. Justamente me parece que es al revés, es porque como la gente no llega a fin de mes y está pasando económicamente mal, se generan estos quiebres dentro del frente. Bienvenido sea ese quiebre, quiere decir que hay una parte que está pensando en solucionar problemas, y queda de vuelta, me parece en evidencia que no es un tema de buenos modales ni de formas, sino que es de voluntad política. Y me parece que hay una parte de este gobierno, que tiene una voluntad política un poquito flojita de papeles. Con respecto al momento donde Cristina Fernández de Kirchner recibe el doctorado honoris causa, por supuesto estaba siendo transmitido por todos los canales, me dio mucha gracia La Nación Más, no me recuerdo el nombre del periodista, o en realidad sí, pero no lo quiero decir, sí, porque para qué, pero quejándose, termina el discurso de Cristina, le da la cámara aire y dice, la verdad que es un desastre. 1 hora y media de mi programa con Cristina. O sea, pero aparte no era obligatorio transmitirlo, digamos. El canal decide transmitirlo. El periodista se queja de eso y dice, me dejó sin programa. Pero hay una cuestión ahí donde me parece que hay una decisión de que creo que centralmente es importantísimo escucharla, y que ordena, si uno quiere, muchas cuestiones, ¿no?, que se discuten. Lili Gendel, buenas noches. No estoy a la extrema derecha, quiero decirte, porque y aparte, si empezamos por ahí y terminamos acá, aclaremos que eso no sucede. Algunas cosas. Yo estaba allí donde veíamos a Máximo, en ese cortito que veíamos recién, fue el homenaje a Eva, a Evita, a Santa Evita, como dicen algunas, y a diferencia de lo que pasa en esta mesa, volví por un rato muy energizada. Escuchar a la gente, llegar hasta ahí, escuchar, por un lado, además te cuento y les cuento a ustedes, el afecto por este programa, el agradecimiento por generar un espacio de debate serio, sin peleas. Y entonces retomo lo que decía Úrsula acerca de estos debates, quién dijo qué cosa y en qué lo dijo. Yo estoy de acuerdo con vos. Bienvenido el debate, pero ¿por qué en los medios? ¿Por qué no generamos de alguna manera, desde la estructura institucional, espacios para debatir? Debatir en los medios de verdad nos hace bien. Y además no es debate, del mismo modo que nunca fue debate invitar a alguien de la derecha y de la izquierda a un mismo programa, es una ficción de debate. La realidad es que ahí no hay debate. Esto tampoco es un debate, es lo que dice alguien y lo que contesta otro alguien, y allí no hay ningún debate. Lo de la mesa me parece que hay que trabajarlo, acuerdo con vos, Julián, pero esa mesa tiene que estar coordinada, porque si no, ese estado asambleístico donde todo el mundo dice lo que quiere decir, sin que nadie coordine y veamos hacia dónde va, tampoco tiene sentido. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a coordinar? Hagamos la mesa, ok, vamos todos a la mesa. ¿Quién coordina? Bueno, yo creo que ahí me parece que las jerarquías obviamente terminan mandando, pero al mismo tiempo estamos en un espacio que tiene características políticas, ¿no? Es decir, esto no es una mesa de coordinación de gobierno, es una mesa de discusión de ideas. De discusión de ideas. Falta decisión política. Pero además estamos a las puertas de una próxima elección. Si la coalición funcionó para ganar una elección
probablemente no haya funcionado para gobernar, por lo menos no en todos los aspectos de los cuales había cierta expectativa, uno dice, bueno, en algún momento hay que volver a formar la coalición para volver a ganar una elección. Y en ese interín, bueno, quizás haya nuevamente la posibilidad de rearmar algún tipo de propuesta de carácter político. Entonces, sí, es una discusión hacia adentro, me parece. Es una discusión hacia adentro, no en los medios. Y también me parece interesante señalar que hoy en la contratapa de Perfil se habla de nuevo de los modales de Cristina, ¿no? Otra vez Fontevecchia, que además seguramente quiso ser psicoanalista y le salió mal, y entonces se dedicó al periodismo, habla de los modales. Yo nunca escuché hablar de los modales en esos medios de Juez o de Pichetto o de otros personajes. Así que dejemos claro que también lo que hay es una cuestión que tiene que ver con el machirulaje más intenso. Totalmente, contra coincido Cristina. y suscribo. ¿Dónde tengo que firmar? Bien, Julián. Absolutamente hay un ejercicio donde el hecho de que Cristina sea una mujer y lo porte de esta manera genera una situación que nada tiene que ver con el ideario político en términos de la política partidaria que estamos discutiendo acá. Es, señoras y señores, el más intenso machirulaje en la tapa de los diarios y también en algunos medios de comunicación. A ver, empezamos a repasar algunas de las definiciones que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo tenemos con nosotros Amado Boudou, así que el primero en analizar esto que ustedes van a ver allí en pantalla va a ser Amado, pero a propósito de un concepto muy importante, del cual hemos discutido aquí, como es la insatisfacción democrática. A ver, señor director. Hoy la gente, hay una insatisfacción democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido, y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, sabemos que lo que llaman los gloriosos 30, es decir, los 30 años fuertes del capitalismo, son después de la Segunda Guerra Mundial hasta el consenso de Washington. Ese es el momento que me parece que pone inicio a lo que está señalando Cristina en este discurso. La insatisfacción de este sistema no es una cuestión de la Argentina, sino que es algo que está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque los partidos, aún los partidos que se supone que representan los intereses populares, han sido cooptados por lo que yo llamo el programa de los banqueros. Es decir, poner el sistema financiero en el centro de la vida social, alrededor de ello el sistema productivo y alrededor las necesidades y los deseos de la comunidad. Creo que los espacios políticos, como bueno, siempre fue lo que hizo el kirchnerismo, es tratar de revertir esta situación, poner deseos y necesidades en el centro, alrededor del sistema productivo y alrededor del sistema financiero. Ahora, es una pelea muy difícil y muy desigual que requiere conocer la situación, conocer las peculiaridades de cada país y tener la valentía de dar las disputas que se producen, porque las sociedades están constituidas de conflictos. Están constituidas de conflictos entre el capital y el trabajo, entre quienes exportan y quienes importan. Y todos esos conflictos, bueno, un gobierno democrático tiene que resolverlo. Me parece que es muy importante esto que señalaba Cristina, porque es el paso cero para entender lo que debe enfrentar un gobierno, sobre todo de un país periférico. País periférico, ¿qué quiere decir? Es un país donde su acumulación de capital no la deciden los propios actores del país, sino que se decide por afuera de ello. Y este es parte de los problemas que enfrenta el gobierno. Primero que nada, enfrenta venir después del gobierno de Macri, no hay ninguna duda. Macri puso en marcha un proceso de endeudamiento feroz, puso en marcha una inflación desbocada, puso en marcha caída de salarios y de jubilaciones. Ahora, no coincido con el análisis que hacías al principio respecto al rol de la pandemia.
Yo creo que la pandemia fue un espacio extraordinario para tomar decisiones de cambios estructurales a partir de la política. Y creo que ese tiempo lo perdimos, porque lo perdimos con cuestiones como Vicentín o con otro tipo de cuestiones. Pero, Esto implica... pero no había que estar en ese momento para tomar definiciones. Uno no sabía cómo iba a prosperar o no el tema de la pandemia, cómo iba a impactar. Había una crisis de oferta y de demanda enorme. El gobierno salió a asistir con las vacunas. El gobierno hizo cosas muy buenas. Salió con el tema de las vacunas con Rusia cuando le estaban pegando por todos los costados por esa situación. Eso fue una política brillante que tuvo resultados concretos muy buenos. Ahora fíjate, ahí se atrevió a enfrentar el aparato mediático, el aparato del lobby de los medicamentos, enfrentó todo y salió adelante. Me parece a mí que ese es el camino, cuando uno toma una determinación. Salió adelante con el tema de sostener ingresos de parte de la población que no tenía. También lo hizo. Claro, el IFE, el ATP, todo eso. Exactamente. Menos tal vez de lo que alguno hubiera querido, pero ¿qué importa lo que a mí me gusta? Y lo que importa es que se hizo y creo que fue un buen camino. El tema de el impuesto, la contribución, que no quisieron llamar impuesto para las grandes fortunas, que fíjate una cosa, ¿no? Es cuando se habla de estadísticas, porque también ustedes hablaban del crecimiento del 10%, cuando se elige qué medir o sobre qué poner el eje, también es una decisión ideológica. No es neutral cuando uno elige qué variable mostrar en una gestión de gobierno. Pero esa medida nos dio una pauta muy certera del nivel de concentración económica que hay en la Argentina. Mirá, un país de alrededor de 44 millones de habitantes, ese impuesto, esa contribución, llegó solo a 14.000 personas, que muchas de ellas son parientes y muchas de ellas forman parte del mismo grupo económico. 14.000 personas en un país de 44 millones, eso te da una medida del nivel de concentración. Ahora, yo creo que hacia adelante hay mucho para hacer, no basta con decir, bueno, no anduvo esto, no anduvo aquello, hay mucho para hacer. Por ejemplo, venimos hablando de la necesidad de un shock distributivo porque con el nivel de ingresos que dejó Macri no puede haber una economía interna que funcione, no puede haber inversión productiva que funcione, no puede haber mercado interno. Bueno, esta semana, desde la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner reclama un aumento del salario mínimo. Creo que es una gran medida muy oportuna. Y otra medida muy oportuna es que desde la Cámara de Senadores se presenta un proyecto de todo el conjunto del Frente de Todos. Cuando se habla de unidad, yo creo que ese es el camino, unidad con sentido, unidad con proyecto, unidad con medidas concretas, para algo que habíamos justo comentado el domingo pasado acá en Caníbales, que a mediados de este año está venciendo la última moratoria y por este camino, con lo que hizo Macri, va a haber menos jubilados que el año anterior. Los puntos oscuros tienen que ver, me parece a mí, con el aumento de tarifas, sobre todo, que en un país que tiene los ingresos muy castigados, producto de las políticas de Macri, y tiene las tarifas con aumentos muy grandes, producto de las políticas de Macri, me parece que ahí hay un ritmo relativo que está desfasado. Y aprovecho para reforzar lo de Lili. Estuve en Rosario esta semana, estuve en Almirante Brown ayer. Es impresionante cómo se ve el programa y es impresionante la valoración que se hace. Me decían, bueno, que el último fue uno de los mejores porque hubo bastante cachengue, me dijeron al tiempo. Bueno, podemos generar cachengue. Yo lo que quiero mostrarles es algo que decías vos, Amador, recién, que subió a la red social Twitter la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señor director, no sé si lo tenemos, se lo pido que lo busque. Sí, el tuit, por favor, porque hace referencia a esto que decía recién Amado, ¿no? Son dos tapas, una de agosto del 2021, la otra de mayo, la tapa de hoy, y dice, ejemplo de cómo funciona el poder económico, mediático y la insatisfacción democrática que expuse en Chaco. Mirá lo que decía Clarín, 2 domingos antes de que tengas que votar, y mirá lo que dice ahora, ¿no? Argentina, de un lado a la izquierda, Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años, y del otro lado, las paritarias por arriba del 60 complican más los planes de Guzmán. Es decir, bueno, siempre está, de uno y del otro está todo mal, pero está la insatisfacción. Claro, pero esto es importante por varias cuestiones, pero sobre todo por esta, a ver, porque un poco esta dinámica, a ver, analicemos esto, ¿no? La dinámica de esta semana, donde el Frente de Todos
o un sector del Frente de Todos, lo que está proponiendo es, bueno, hay que ampliar el presupuesto para generar más inclusión, mayor cantidad de derechos, y donde claramente hay quien puede verlo de esa manera, por ejemplo, Clarín lo ve de esa manera, lo que dice es, bueno, esto lo que genera o va en contra de Guzmán directamente. Sí, es preocupante que Clarín diga que va en contra de Guzmán. Hoy Tenenbaum dijo algo parecido. A mí lo que me preocupa también es que vean el factor de desestabilización tanto en cierto sector del gobierno como en cierto sector mediático concentrado en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, subjetivando una vez más, y no vean los intereses y la centralidad que cobra el salario, porque es la forma en que los laburantes tienen de participar en la riqueza de la nación. Porque si no, ese crecimiento, ¿quién se lo llevó? ¿Quién se llevó ese crecimiento que incluso se está reconociendo, el que va a haber ahora? Yo anotaba, y decía, cuando Cristina Fernández de Kirchner se fue del gobierno, había un 51% de participación de los trabajadores en el PBI. Se redujo al 43% de Macri. Es decir, vinieron a hacer la famosa distribución regresiva del ingreso. Si tenemos un ministro de Economía que dice que el programa de gobierno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que exige obviamente en términos de tarifa o déficit fiscal o de no emisión monetaria, poner preeminencia en esa política y no en ampliar el mercado interno, como decía Amado, y bueno, vamos a tener que va a haber un sector también del gobierno que creo que está de acuerdo en que una paritaria del 60% no es conveniente. Igualmente, y Nati, yo no es, bueno, la verdad se puede tapar o hacer tapa, ¿no? Ellos mismos a confesión de parte lo han hecho en su forma de comunicar. Pero acá insisto de nuevo, y un poco lo que decía Lili, que yo celebro el debate, pero me parece que estas cosas, ni siquiera, yo escuché que el discurso de Cristina no me pareció un ataque, sí me pareció que estaba poniendo y sentando una posición, pero van a encontrar como cuervos cualquier tipo de fisura para poder, justamente que ahora el que está pendiendo de un hilo es el ministro de Economía Guzmán, cuando nosotros sabemos que no va a soltar al ministro Guzmán, y mucho menos porque se lo estuvieron señalando y sería como una especie de debilidad. Pero por eso decir, como de política. Igual me parece que lo que dijiste al comienzo, no se trata de nombres propios. Por eso. Hay una sola cabeza que es la que decide, y si no estuviera de acuerdo en lo que hace Guzmán, seguramente el presidente se lo diría. A mí me parece que igual también que estamos perdiendo mucho tiempo, y lo digo desde esta pantalla, en no recordar constantemente quiénes son los responsables de que estemos en el lugar que estamos, ¿no? Digo, de que se haya pedido la mayor deuda al FMI con el gobierno de Juntos por el Cambio, que haya reducido justamente el salario en dólares, éramos el primero en la región a uno de los últimos, y los nombres, ¿no? Porque si no los volvemos a ver en la televisión, dando consejos o hablando de cualquier otra cosa como puede ser la boleta única, como si en el país todo el mundo pudiera comer sin escucharlos con ideas claras, porque no las tienen, porque estuvieron en el gobierno hace nada e hicieron todo mal. Pero no ¿Qué es te van a decir? No es que están preparando un plan económico, y yo miraba La Nación, una nota de sí, José, claro. de José del Río, dice, bueno, se está preparando un plan económico Juntos por el Cambio. ¿Sí? Gallego, ¿vos sabés algo del plan económico ese? No, yo lo que creo es que no, ni tampoco me interesa mucho. Pero lo podemos hablar. Sí, yo creo que no hace falta discutir. Yo creo, mira, creo que puede hacer un aporte, porque de lo económico acá los compañeros... No, pero estamos hablando de lo político, ¿no? De lo político. A mí me parece que donde hemos perdido una batalla es una batalla importante en lo cultural. Claro. Cuando digo lo cultural, me refiero a todos los medios donde se difunde la ideología o el sentido de ideología o la construcción de sentido. Hoy casualmente, porque estaba revolviendo algunos libros viejos, un manual que es el de Osiris Villega, sobre la lucha con respecto al comunismo, y después sigue con respecto a Agdel Vilas. Y ellos dicen, siguiendo esa línea, que no es por el comunismo propiamente dicho, sino todo lo que significa estructura de pensamiento, dice, nuestros padres ideológicos han sido los militares de los Estados Unidos y los franceses de Argelia, ¿no? Esto era lo que... O sea, la batalla que se tiene que librar no es una batalla territorial, sino cultural. Lo que hay que descabezar es maestros, estudiantes, todo lo que de alguna manera signifique los medios, por supuesto, y la concentración de medios para acabar con el tema de los grandes opositores que nosotros podemos llegar a tener. Es un plan de ejercicio de batalla que se llevó a la práctica. Hoy, obviamente, esos métodos son repudiables, ya pasó lo que pasó, los militares ocupan el lugar que ocupan, pero digamos, el centro de la discusión y del debate sigue estando exactamente alrededor de los mismos temas.
Porque esa etapa que acaba de mostrar la vicepresidenta y el funcionamiento del desánimo en el total de la sociedad, sí, y la construcción de sentido de que si Clarín lo dice, ¿cómo es que el gobierno no va a hacer de alguna manera algo parecido a lo que Clarín plantea? Porque ellos no son ni más ni menos que los voceros de AEA. Y esa construcción de sentido vos la vas desparramando a toda la sociedad y finalmente el propio pueblo cree seriamente que esa hegemonía que le viene dirigida de los medios hace que terminemos en la época de Macri y decir que comer tierra era sano. O sea, y preguntar quién gobierna, ¿no? Otra vez. Es decir, ese tipo de debate. Entonces a mí me parece que más allá, digamos, del tema económico puntual, que yo creo que se puede resolver con algún grado de sensatez, lo que estamos en discusión es quién tiene las herramientas políticas y cómo las utiliza desde el punto de vista cultural. Y desde el punto de vista cultural, nosotros votamos una cosa hace 4 años y los resultados, más allá de la pandemia, que acá Aníbal Fernández dijo algo muy importante cuando Aníbal Fernández participaba de este programa. Ya el tema de la vacunación no es del gobierno, es del pueblo. Sí, sí. Entonces, hay logros o hay actividades que naturalmente son encomiables de este gobierno, pero ya pasaron, ya fue. Entonces, hoy por hoy lo que está en discusión concretamente es cuál es la línea que el gobierno tiene que seguir para llegar a una alternativa de una próxima elección y volver a ser reelegido, porque lo que te espera del otro lado son los dueños de la batalla cultural. Sabemos lo que nos espera del otro lado y retomo lo de la incomodidad de la democracia, porque hace rato que venimos planteando que efectivamente desde los feminismos, desde el movimiento de mujeres, que la democracia en estos términos no funciona y deja afuera una enorme cantidad de gente. En la ciudad de Buenos Aires le bajan el dinero a las maestras y a los equipos de educación que asistieron el 8 de marzo al Día Internacional de las Mujeres a la marcha, a pesar de que les habían dicho que esto no iba a suceder. Estaba Acuña con ellas. Exactamente. Se pavoneó ahí con la educación. Decíamos que está haciendo Acuña ahí, creo que incluso lo comentamos aquí el domingo. Bueno, tal como corresponde a este sistema de hipocresía absoluta, te palmean un poquito así y después te clavan el puñal, les descuentan el sueldo, se enteraron 2 meses después. Entonces, a la pregunta de qué va a pasar si ganan, querido amigo, la tenemos clara en la ciudad de Buenos Aires. Lo sabemos perfectamente. Negocios que se desconocen, edificios que se destruyen, verde que desaparece. Y con algo más terrible, Lili, que ellos no piden ni permiso, ni diálogo, ni sentarse. ¿Y es democrático? Sí, es democrático. ¿Ganaron elecciones democráticamente? Sí. ¿Es legal lo que hacen? Sí. ¿Es legítimo? No. Se llevan puestos los derechos, los edificios, el patrimonio histórico, el verde que es pulmón de manzana. Eso va a pasar si efectivamente vuelven en el 23. Les propongo algo, no sé si están bien de ánimo, porque tengo aparte en la lógica de producción. Perdón, este programa tendría que ser exportado hacia el gobierno, porque decimos muchas cosas salvajes, pero con un tono extraordinario. Y vos deberías ser el que dirija el debate. Yo los veo cada vez más caníbales, pero bueno, no importa. Digamos. Tengo un Larreta por planes sociales. Tengo un Larreta por planes sociales, un Esper por leyes laborales. Tengo un Bullrich, señor director. ¿Por qué era Bullrich? Porque no me entiendo ni mi letra. Por cerrar ministerios, tengo un Julio Cobos por dolarización. Gente linda, toda gente maravillosa. Propuestas innovadoras. Lo vemos rápido y lo analizamos. Rápido. A ver, vamos, Larreta. Fuerte plan de apoyo social. Pero un plan de apoyo social que cambie la filosofía de los planes sociales actuales. Hoy el que tiene un plan social no quiere y no le conviene laburar. Y es exactamente al revés lo que hay que hacer. Hay que tener un sistema que incentive el laburo, con planes a término, con planes que se cortan si la gente no acepta un trabajo. Hay un montón de mecanismos en el mundo para eso. Y en este contexto, a ver, lo que hay que tener claro es que las leyes laborales tal cual están, son la causa, no la única, pero una causa muy importante de por qué tenemos 7 millones de trabajadores trabajando en negro, el 40% de la población laboral. Porque es y las empresas no quieren tomar... ¿Y a qué le vamos a echar la culpa si tenemos 7 millones de trabajadores trabajando en negro, el 40%? No, y el monotributo también. Claro. Y el monotributo también, que es una ley monotributo, vieja. los autónomos. Claro. Sí, todo es viejo, hay que cambiar todo. Pero las leyes laborales también. Vas a tener como 1 millón de ministerios
para cerrar no, también. ¿cuántos ministerios vas a tener, Porque Patricia? ¿cuántos ministerios? La verdad que ya que... Mauricio los bajó. Para 8. 8. A ver, 8 ministerios. ¿Cómo es, Patricia? 8 ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? Salud, 22, salud, 22, el ministerio. 22, Mirá, 23. salud, el ministerio. 23, claro. Salud, el ministerio. 8, porque yo pienso que muchas A ver, ¿cómo cosas las tiene que dejar de hacer el Estado y tienen que ser públicas, privadas. ¿Cuáles, por ejemplo, Patricia? Por ejemplo, a ver, la salud en la Argentina, el Ministerio de Salud hace casi nada. Hace casi nada. Vos tenés que administrar obras sociales prepagas, un sistema de salud que ya no es como antes. La educación la tienen las provincias. Hay que armar un sistema federal real de conducción de la educación, no un consejo federal cada tanto y un ministerio que no se ocupa de nada. Soy uno de esa idea y lo he hablado con varios economistas. ¿Sabes lo que me dicen todos? El problema es que perdés competitividad. No tenemos moneda hoy. Todo se va en dólar. La construcción sube por el dólar, los autos suben por el dólar. Lo único que no sube por el dólar son los salarios y las jubilaciones. Algo hay que hacer, pero durable en el tiempo. Lo hizo Ecuador con asesoramiento cabal. Yo no descarto que se estudie el tema, porque me parece que ya hemos probado tantas cosas. Bueno, da para picar algo. O sea, cada uno elija lo que quiera, digamos. Digo, no se abalancen lo una pequeña cosa por cada uno. Pero digo, la reta habla del trabajo genuino, de los planes sociales, cuando tiene a 29.000 pibes laburando de manera gratuita y haciendo sándwich para las empresas, por ejemplo, que son justamente las financistas de su propia campaña. Eso por un lado, es decir, yendo contra la normativa nacional e internacional. Después, Espert tiene un discurso muy vetusto, porque el discurso de la caída del estado de bienestar le atribuye al salario toda la problemática y al Estado grande. Es decir, es un discurso muy viejo, es un discurso que se probó en la Argentina, la reducción de las contribuciones patronales la hizo el gobierno de Menem, terminamos en el gobierno de la Alianza con un 21% de desempleo. Pero Natalia, digamos, ¿cuál es la ecuación que pinta Espert? Dice, como hay leyes laborales, hay informalidad. O sea, para él, porque hay leyes, hay informalidad. Bueno, justamente lo contrario, porque los rubros que más informalidad tienen son los que tienen las leyes más flexibles, como por ejemplo el rubro de la construcción, que tiene un estatuto del año 1976 o post-dictadura, y que es, 1981, perdón, y que es el que justamente quieren copiar, el régimen de capitalización, destruir la indemnización por desempleo. Pero después también escuchar a Bullrich hablar de ministerios y de reducción de ministerios y de la salud. Hace poquito hubo en la provincia de Buenos Aires un congreso COSAPRO y que justamente resaltaban esta cuestión. La descentralización del sistema de salud, que vimos lo bien que funcionó el sistema de salud público en la pandemia, sucedió en todos los gobiernos dictatoriales, desde Onganía hasta la última dictadura militar. Entonces proponen siempre el plan de hambre a los sectores populares y de quita de derechos. Gallego, ¿vos querés elegir algo? ¿O querés todo el combo completo, digamos? Yo hice ya un picadito. No, es que la verdad... Tengo el de 1 millón de ministerios, ¿no? Yo la verdad que los veo, ¿no? Pero atrasan, ni siquiera son conservadores. Porque en verdad si fueran conservadores, por ahí a lo mejor, qué sé yo, algún conservador de los años de la generación del 80, con que consideraban que Argentina era una gran estancia, pero ellos querían la mejor estancia posible para su disfrute. La verdad es que es un nivel de pobreza total, de discusión. O sea, ni siquiera la derecha conservadora de la República Argentina da algún, qué sé yo, no hay un Adolfo Bioy, no hay un Borges, no hay nada. La verdad que son lamentables. Lo de esta señora Bullrich, yo ya creo, bueno, el programa de Bullrich y Canosa, la verdad, era necesario tener que pasarlo. Sí, yo creo que lo voy a pasar de vuelta, señor director. Amado, ¿qué te parece? Bueno, salvo Espert, son toda gente que le ha ido muy mal en la función pública. Espert no ha participado todavía en la función pública, pero Patricia Bullrich, por ejemplo, fue la que le sacó el 13% a los jubilados, a los docentes y a las provincias, porque ella hacía una mención sobre el federalismo. Claro. La ley de déficit cero, que trajo el Fondo Monetario con Cavallo y con De la Rúa, y con Sturzenegger, esa ley de déficit, era viceministro, la ley de déficit cero le sacó el 13% a las provincias también. Entonces, es todo muy loco, ¿no? Y habla del Ministerio de Salud cuando fue una de las políticas que mejor funcionó en la pandemia. Y dice que Macri cerraron ministerios cuando en realidad primero abrieron más ministerios que nunca. Es todo mentira.
Pero muy en concreto, ella le sacó el 13% a las jubiladas y jubilados, a las docentes, al sistema universitario. El Ministerio de Educación de la Nación se ocupa del sistema universitario nacional, por ejemplo. Parece que no está en la agenda de Patricia Bullrich, pero ella le sacó el 13%. Y Larreta fue el hombre que fue el gerente general de ANSES de Menem para poner en marcha el sistema de AFJP. O sea, que armó el ANSES residual para terminar con el sistema público en la República Argentina. Entonces, bueno, pero, está claro. Perdón. Es todo representante del menemismo en distintas expresiones. Exacto. ¿José? Sí, a mí me quedó picando esto de Cobos en el final, hablando de Cavallo, y el flank se instrumentó en Ecuador. O sea, un agujero que se ve del otro lado, China, quedó en Ecuador. Pero pide el asesoramiento de Cavallo para hacerlo bien, digamos, el agujero para la dolarización. Pero es una cosa que yo no lo puedo creer, porque en verdad, si uno va a un club de fútbol y el técnico no gana 4 partidos, en el quinto te echan. Acá son todos mariscales de la derrota. O sea, Melconian dando clases de economía en el Yao Yao. Cavallo. Cavallo que sigue apareciendo, que todavía es una cosa que no se puede creer. Nos dejó sin Sturzenegger, sucesivamente ministro de secretario de Economía, de Finanzas del Banco Central, de la madre que lo parió, un tipo que ha fracasado en todas las líneas. Digo, por eso me parece como que si la derecha vuelve a ganar con estos monstruos, aparte de ser unos idiotas los argentinos, demuestran una falta absoluta de imaginación. No son capaces de crear un tipo de la derecha que por lo menos sea divertido. Hay otra cosa que tiene que ver con recuperar, y escuchándola a Patricia con Viviana Canosa en particular, además, con lo cual se potencia un esquema, por un lado, de enorme crueldad para con la gente, ¿no? No me importa nada quién sufre, quién se muere, quién se cae, quién no cobra, es clarísimo de parte de las dos. La verdad es que, y teniendo en cuenta además lo que pasó en Los Toldos, y la cantidad de gente y la recuperación de la historia y de la memoria, la ampliación de derechos siempre se dio en gobiernos nacionales y populares. Y yo miraba hoy, a lo mejor ustedes se acuerdan, 10 años de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Mañana lo vamos a conmemorar también en La Matanza. ¿Quiénes se opusieron siempre en los debates a las leyes de ampliación de derechos? Cualquiera, identidad de género, matrimonio igualitario, aborto, ley de cupo, divorcio. Podemos buscar todas, y siempre esta gente, que hoy es esta gente, y retomo lo que decía Natalia, no hagamos nombres propios, es a quien representa esta gente. Este es el ideario de esta gente. No nos olvidemos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? También la Santa Madre Iglesia, bueno, con el tema de la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario, recordarás que era Bergoglio quien hablaba de la guerra de Dios y todo lo demás. Yo no me olvido de esas cosas. Yo no me olvido tampoco, pero de todos modos me parece... Y la pensión para personas de igual género. Por eso te estoy diciendo... Estas cosas sucedieron y veo a muchas personas de la comunidad gay, lesbiana, travesti, trans, avalando a las políticas de Macri. Y digo, realmente, loco, no se puede votar al tipo que a vos te hubiera impedido casarte, tener un documento con tu propia identidad. Pero, me Lili, parece que ahí se genera una situación de alta complejidad. Te sacaron la jubilación pero y hubo puede. gente que los... Sí, es lo que sucede. Claro, por eso te digo, porque digamos, esto también lo había puesto muy bien Jorge Alemán en nuestro programa. Dice, bueno, hay un sujeto, una persona, que se desenganchó un poco en términos de ¿qué? De que su malestar, que está y que es ostensible por diversas cuestiones, llamémoslo así, no concibe que ese malestar puede enganchar con algo que es una construcción política. ¿Para qué? Para justamente modificar eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué puedes estar mal y podés seguir estando mal y votás a alguien que te va a hacer peor? Que termina siendo tu... ¿me puedo contestar? A mí me parece igual, la verdad que es que atrasan, que es un circo, que no sé ni qué dice. Es el mismo expert que acaba de decir que le da vergüenza ser político, en esta cosa rara que ellos tienen, que soy político, pero no soy casta. Bueno, pero la confusión. La confusión garpa a veces. Se acaba de votar en diputados una ley para mejorarle los derechos a las personas con HIV y hepatitis. Bueno, justamente los libertarios y algunos de, no todos, algunos de Juntos por el Cambio. Úrsula, perdóname que te interrumpa, lo pedís, lo tenés. A ver quiénes votaron. No lo sabía. No lo sabíamos, pero a ver, señor Diego, ahí está. Todo tuyo. Estoy en una con el productor. Estoy en una con el productor. El productor te sigue, vamos. Digo, ya
estamos primero hablando de las elecciones del 2023, que falta muchísimo, y en política y en nuestro país un día puede cambiar absolutamente todo, de eso estamos también acostumbrados, pero digo, ya empiezan a mostrar cómo van a votar, es decir, ¿cómo me explicás que no estás de acuerdo en brindarle más derechos, alcance a la salud a gente con HIV, con hepatitis? Digo, digo, y es esa línea, digo, está bien, pero pasa, y ya están votando de esta manera de no darle derechos a la gente. Imagínense teniendo el poder. Es que hay un desde el concepto gobierno biologicista que se ata con lo meritócrata, ¿no? Si vos tenés una determinada patología o algo en que lo atribuyen a lo personal y no se politiza desde ya sus efectos, en este caso la salud pública, entonces las decisiones se van a propiciar cada vez más a nivel individual. Sí, bueno, el problema es tuyo porque seguramente ¿cómo te lo agarraste? Lo han hecho con la pensión para personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo se entiende el divorcio del voto con tu propio interés particular? Tiene que ver con lo que decía el gallego, la batalla cultural. Y la conformación de sentido común, más allá de lo aspiracional, y obviamente el hastío de la política que desde esos medios concentrados de comunicación se propugna continuamente, porque la política es la herramienta de transformación. Hay cierto sector del progresismo también, quiero decirlo, que también ve algo no muy cool en la política. Por supuesto, de una manera tácita y con otro ropaje o con finas hierbas. Pero hoy en día parece ser que hablar de todo lo que sea construcción de lazo social y demás está mal, no es cool. Por eso digo, se va privatizando los efectos de la política o se va, acá tenemos a una psicoanalista, deslibidinizando el lazo social. Me gustaría traer a la mesa una encuesta que leí hoy donde gran parte de la población de nuestro país cree que la deuda con el FMI la tomó Alberto. Que les preguntaron si había que dar de baja con los planes, todo el mundo diciendo, la mayoría, ¿no? Hay que acabar con... Hay que privatizar aerolíneas argentinas. La mayoría de argentinos. Todo lo que ya se hizo, ¿no? 50%. Sí, terminó mal. Bueno, y así que vos cuando lo lees decís, pero espera, ¿qué estoy leyendo? Bueno, lo que decía el gallego de esta batalla cultural y los medios hegemónicos todos los días con sus referentes, es la gota en la piedra. En algún momento cala tan hondo que vos lo salís a repetir absolutamente sin chequear. No son la mayoría, pero cada vez son muchos más, porque eso se suma también al hastío de cada día. Es más, porque si vos todos los días salís a trabajar y sabés que vas a... Perdóname, el único programa que hay en la televisión argentina de todo es este. No, bueno, hay otros programas. No. El único programa de televisión argentina donde vos podés decir esta cosa que nosotros decimos y que las analizamos con algún grado de rigor es este. Porque vos ponés la tele en general, o los medios en general de entretenimiento, por decirlo de alguna forma, y es un desgaste descomunal. Pero quiero terminar con esto que es importante. Quiero terminar una cosita que no es menor. Porque si uno pudiera ir a trabajar y pudiera tener a sus chicos con salud, con seguridad, poder llevar sus platos a la mesa, comer, tomarte a lo mejor unos días de vacación, hay cosas que no estaríamos discutiendo, que sería una cuestión quizás más de la política, o a lo mejor a algunos que nos gusta la política sí, pero digo, no sería una discusión en la sociedad. Y no es menor que le generen también todos los días hastío a la gente y odio. Te gastan. Porque es exactamente. Y entonces llega un momento que vos no podés comer, no le podés comprar las zapatillas a tu hijo que tiene que ir al colegio. Te llenaron la cabeza así. Y obviamente ante la primer etapa, como hizo Clarín hoy, te hartás. Es decir, no van de la mano. Te estoy hartando este gobierno malísimo. No es menor pero el este juego. Se defiende. Y el gobierno que no se defiende y no sale, exactamente. Que no atravesó esto, que es que hay una... También uno le puede echar la culpa al que te quiere jorobar. El que te quiere jorobar ya se sabe. La tapa era malas noticias y malas noticias. La misma dada vuelta. Pero es necesario que los funcionarios expliquen qué es lo que están haciendo. Muchas veces lo hacemos nosotros desde acá con los elementos que tenemos. Pero no hay una ocupación del espacio mediático por los funcionarios, por aquellas personas que toman decisiones o que implementan las medidas económicas. Y esto está mal. Y yo creo que está muy mal, porque es parte del programa de los banqueros también. Le han hecho la cabeza que está mal defender ciertas cosas. Totalmente. Y venimos, el vamos a volver mejores era sin la cadena, por ejemplo. Vamos a ponerlo bien clarito, porque si no parece que... Sin la cadena nacional. Era sin las cadenas de Cristina. El presidente no hace cadenas. Sí, saca al presidente, vamos a hablar de los ministros y demás. Entonces, ¿creen que no se puede decir la palabra subsidio en televisión?
creen que no se puede defender las políticas públicas a favor de las mayorías en televisión. Entonces, cree que no se puede decir la palabra retenciones en televisión. Entonces se hace muy difícil avanzar en políticas públicas y construir poder popular cuando no estás dispuesto a dar ese debate en la televisión, o en la radio, donde fuera. Hay una cosa que, por ejemplo, yo acá lo he dicho en reiteradas oportunidades en este programa. ¿Cómo vos no le vas a explicar? Llámale cadena nacional, llámale como vos quieras. ¿Cómo vos no le vas a explicar a la gente en qué consistió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Claro. Pero lo tenés que explicar como a un chico de 6 años. Es decir, esto es lo que vamos a firmar, esto es lo que nos dejaron, estas son las consecuencias y esto seguramente es lo que va a irradiar para los argentinos en los próximos 50 años. Bueno, esas cosas no están explicadas. Entonces, lo que sí siento, yo soy un fanático estudioso del periodo del 33 al 45 de la Alemania nazi, ¿no? O sea, no es la guerra, sino la preguerra, es gebeliano. A vos te levantabas a la mañana, el país estaba destrozado, tenían una inflación que era descomunal, no me va a dejar mentir acá, Amado, una de las inflaciones más brutales de la historia de la humanidad. Que se llama Cuando muere el dinero. Exactamente. De esa época. Y naturalmente que un tipo se levantaba a la mañana y decía, el responsable de todo esto son estos judíos, son los comunistas, son los socialistas. Tanto le terminaron comiendo la cabeza que uno de los pueblos que inventa prácticamente la filosofía contemporánea, un pueblo extraordinariamente culto, con una capacidad de los mejores músicos de la historia de la humanidad, con ese nivel de cultura, terminó abrazando a un pintor de brocha gorda para cometer la masacre más grande de la historia de la humanidad. Entonces, digo, cuando vos te generan el desánimo, que es un poco lo que está diciendo acá la compañera, que tiene toda la razón del mundo, vos te levantás a la mañana, ponés la tele y ya lo primero que recibís es que no importa que vayas a laburar, porque la vas a pasar mal, porque no vas a ganar, porque te va a ir como la mierda, y que en última instancia todo el esfuerzo que vos haces no va a tener ningún correlato a fin de mes, y cuando llegas a fin de mes no está el correlato. Entonces, los tipos te ganan la batalla cultural. Si a eso sumás que los políticos, ¿no?, en general, de un lado y del otro, no se ponen de acuerdo en cómo explicar determinado tipo de circunstancias que le pasa a la gente común, generas un caldo de cultivo que el día que realmente la cosa se arme, no sabés para qué lado sale. Y me parece que este discurso de la aceptación del premio, de los dos, este rato que habló Cristina Fernández, no fue ni más ni menos que relevante en el sentido, para mí es el mejor discurso que dio desde hace mucho tiempo. Pero acaba de explicar, blanco sobre negro, de que la ideología está acá arriba y la realidad está acá abajo, pero si no sabemos manejar ese amplio acordeón que significa la comunicación cultural, la relación política y el formato, estamos en un problema muy serio. Esta es la advertencia que hay que hacerle a la gente. A ver, señor director, si podemos repasar uno de los fragmentos del discurso de Cristina, una placa, a ver si lo leemos, a ver. Algunos se tragaron que volver mejores era cambiar los modales y no discutir intereses, ¿no? Ahí está. ¿Tenemos algo más? Nos quedamos ahí. Bueno, somos sintéticos. Creo que hay otra cosa al tema de la objetividad. Está hablando de políticas que afecten esos intereses y que tiene que ver con la insatisfacción democrática. Porque si vos crees que vas a confrontar intereses y las políticas públicas que tenés que adoptar para confrontar intereses a través de los canales del diálogo constante, no estoy proponiendo un discurso insurreccional. Lo que digo es que con la política como herramienta tenés que adoptar esas políticas que van a afectar esos intereses con la gente que estás intentando dialogar con el lobo para preguntarle cómo llegás a la casa de Caperucita y ya sabés lo que te va a decir. Bueno, y cada vez que no terminan en nada, vuelve el diálogo, vuelve. Yo voy a dar un ejemplo muy cortito, el tema de Internet y telecomunicaciones con el DNU del presidente, que dijo, bueno, y la pandemia lo dejó expuesto esto, que Internet claramente es un servicio que lo necesitamos todos para estar conectados, también lo mencionó la vicepresidenta en su discurso, y hay unas empresas, ustedes ya saben, Clarín dijo, no, ¿sabes qué? Para mí no, se presentó en la justicia, la Corte Suprema que conocemos, la cajoneó, vamos a ver cuándo va a salir. Digo, puede haber represalias desde el gobierno. Ah, sí, vos haces esto, no tenés más pauta. Ah, sí, no tenés tal beneficio. Digo, me parece que puede haber una respuesta que sea práctica, que el pueblo la vea, que frente a una decisión presidencial, cuando le dicen que no, hay una reacción,
y no estaré esperando lo que va a decir la Corte Suprema, pero no que sabemos explican, que... no lo dicen. O sea, esto es lo que yo estoy en este diciendo. caso no lo hacen. Es que no lo hacen ni lo dicen. O sea, Claro. es un hecho gravísimo el tema de las telecomunicaciones. Concretamente, si al presidente le cajonean de alguna forma un decreto de semejante nivel, pero vos cómo no te vas a parar delante de todos y decirle cómo puede ser que los jueces gobiernen sobre la necesidad de un tipo que recibió el voto popular para resolver los problemas de los argentinos. Y esto por lo menos no se ha dicho. Pero digo, es entrar a la cancha ya con 5-0 puesto. O el caso Vicentín. Sí, a ver si... O el caso Todavía Vicentín. tenemos el lado B, que es la deuda con el Banco Nación. ¿Qué hace el Banco Nación con la deuda de Vicentín? Eso quedó a puntos suspensivos, ¿no? Queda a puntos suspensivos, pero te tenés que parar frente a la población y decirle, che, señores, a ustedes les falta todo esto porque este se lo quedó. Ustedes no tienen la posibilidad de acceder a Internet gratis o a otros costos, porque acá hay empresas que decidieron que no. Que no. Y ahí eso es lo que está en discusión democráticamente. Lo opuesto a lo de Yao Yao. Vos en Yao Yao tenés al establishment decidiendo por fuera del sistema democrático y tomando el examen a los políticos, a las políticas y metiéndole qué tienen que hacer. Por eso está bien hablar. Es esa está figura bien. que decís vos, Amado, ¿no? Se le toma examen a un ministro, por Fueron ejemplo. como- o a- fueron Va a ir un a dar ministro a Yao Yao. examen. Tiene instancias institucionales, ¿cómo no va a hablar con los empresarios? Obviamente, un ministro tiene que hablar con los empresarios. Pero tiene que ir Pero a- tiene la UIA, tiene hasta EA, tiene todas las, y tiene su despacho. Es más, le Tiene dieron todas las instancias hasta tiene un institucionales para despacho, mira. A ver, hablamos de la justicia, ¿no? Y aparece la palabra cautelar. O el Perdón, término una cosa más, cautelar. pero Sí, señor. no me quiero ir de lo que acaba No. de decir Amado. No. De esa vuelta de Yao Yao, el ministro tendría que haber explicado qué fue a hacer y qué fue a hablar. Es cierto porque es todo off the record aquello, ¿no? Después los periodistas preguntan a un empresario, preguntan al ministro, Por preguntan eso a alguien ayer y Cristina reconstruís. dijo con claridad, yo no hablo en off. Lo Claro. que digo, lo digo en on siempre. Y me hago cargo. Pongo Bueno, la vos- cara, pongo el cuerpo y pongo la firma gestión. en on. Y me parece que también es un mensaje. Terminemos con me dijo, te dijo, le dije, en on, en off. Claro. No, bueno, me parece que alguien tiene que hacerse cargo de que decir lo que hay ¿cómo que puede decir. ser que no sepamos qué es lo que fue a decirle el ministro de Economía a estos tipos en el Yao Yao? Y no tengamos una versión oficial de ese hecho. No, que no hay en una sí mismo- versión. Yo te digo lo que de alguna manera uno puede reconstruir de lo que se dijo. Se dijo lo que dice Guzmán habitualmente, esto que compartíamos al comienzo del programa, cómo está creciendo la Argentina, que hay que tranquilizar, bueno, etcétera, etcétera. Pero no me quiero ir, así como vos no te querés ir de un lugar, yo no me quiero ir de otro, que es la justicia. Mirá. Porque Cristina Fernández de Kirchner sí, también Fíjate. la mencionó, Consejo de la Magistratura y Corte Suprema. A ver, señor director. Este nuevo consejo tiene 20 miembros. El que habíamos reformado tenía 13. 13 lo llevaron a 20, pero cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20 y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Pero en la Argentina ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. Bueno, ¿quién quiere arrancar? No, digo, pone blanco sobre negro respecto de lo que hace la Corte Suprema, cogobierna, ¿no? Exhorta al Poder Legislativo, resucita leyes, se autovotan, lo que venimos diciendo continuamente. A mí me parece que es el poder constituido del Estado, hablando de la insatisfacción democrática y de la forma de organizar el Estado que ya lleva más de 300 años, que eligió el poder real para gobernar, ¿no? Justamente porque es el más invisibilizado, es el menos cuestionado, más allá de que ahora hay un cambio creo muy importante, menos interpelado por la sociedad
más endogámico, que no pasa por el escrutinio del pueblo. Entonces, es esta Corte la que está cogobernando y decidiendo sobre el futuro de los 45 millones de argentinos en relación, por ejemplo, al acceso a Internet, que hoy en día es un derecho humano fundamental en otros países del mundo, porque laburás, accedes a la cultura, a la educación, a través de eso. Entonces, obviamente que quieren un número reducido para poder decidir y no licuar ese poder que tiene hoy en día esos 4 cortesanos, 2 de los cuales aceptaron ingresar por fuera de los mecanismos constitucionales, cierro con esto, y uno de los cuales tiene injerencia en la obra social del Poder Judicial, que está teniendo serios problemas. Gallego. Sí, yo la verdad que la escucho a Cristina Fernández, vengo sosteniendo desde hace muchos años el tema de la necesidad de que la Corte Suprema tenga una ampliación importante de miembros como la tienen las cortes del mundo entero. En este caso particular ya no es ni siquiera eso. Acá estamos hablando de 4 miembros, de los cuales 2 de ellos han elegido presidente y vicepresidente de la Corte en forma como si fuera un club de barrio. Y por encima de todo se ha colocado como presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, en verdad lo que uno advierte es que hay una sensación de injusticia total, porque en primera instancia, el otro día en la causa de Cristóbal López, el juez Boyko, ¿no? O sea, frente a 2 recusaciones de 2 jueces, el juez Boyko fue recusado, que supuestamente es proclive, digamos, a una visión más garantista. Y el juez Bruglia, en la misma sala, lo dejó intacto. O sea, lo que vos sentís es la desesperanza total de que pareciera que todo está manejado, que todo está orquestado, que vos de antemano ya sabés cuáles van a ser los resultados y concurrís al tema de la justicia. Y esto nos lleva a un terreno, que me parece, y con esto cierro, a un terreno sumamente peligroso, que es cuando la gente empieza a percibir concretamente que la resolución de sus problemas no se resuelven dentro de los canales de la justicia. Y empiezan lo que se llaman los bordes y desbordes dentro del sistema. O sea, es cuando la gente empieza a perder los papeles y se empieza a desacomodar. La Argentina ya tuvo momentos particularmente difíciles de todo eso. Me parece que lo que está llamando la Presidenta de la Nación es a la reflexión del Presidente de la República para que de una puta vez amplíe la Corte Suprema de la Nación. No sé cómo hay que decirlo. Si hay que llevarla a 24 miembros, como dice Zaffaroni, 1 por provincia, si hay que ampliarla con 12 miembros, como sea. Pero a ver si de una vez por todas, porque este gobierno ha perdido todo el impulso en materia de reforma judicial. Lo único que le queda es llamar a los gobernadores y promover los candidatos para la Corte Suprema de la Nación. Porque si no, no va a haber sistema de telecomunicaciones en la República Argentina que se considere un derecho humano. Sí, no solo telecomunicaciones, cualquier digo derecho porque que es se le el que quiera, me acaba de... se le quiera. Bueno, yo no es la primera vez que lo digo, está claro que nuestra Corte Suprema en realidad es un partido, pertenece, ¿no? a Juntos por el Cambio, queda en evidencia, y que defiende su propio poder y su status quo, por eso no quieren que nadie las toca. No es menor lo de las tapitas, ¿viste? Sí. Que les manden tapitas de Clarín. Yo siempre cuando hablo de que por qué tapitas, pienso qué cosa escondida tendrán que porque no quieren ninguna tapita de Clarín o de La Nación. También me hago esa pregunta. Pero volviendo a lo que yo suelo señalar en este programa, el tema del poder mediático, ¿no? Que me parece que es clave, que me parece que también deberíamos tener herramientas para que no sea tan monopolizado. Y dejo a la reflexión algo que pasó esta semana, que en vez de estar debatiendo los verdaderos problemas que tenemos como sociedad, sobre todo hoy en lo económico, estuvieron todos los medios hablando de que si vuelve o no el servicio militar obligatorio. Sumando a la agenda que veíamos recién. Entonces la gente estaba discutiendo el servicio militar. Sí, una locura para quienes tenemos una edad suficiente para recordar cómo luchamos para derogar el servicio. Sí, 30 segundos. 30 segundos porque nos estamos yendo. Mi solidaridad absoluta para todos las y los colegas de Página 12 que están de paro,
por una precarización gravísima, un diario emblemático que ha sido una bandera y que nos acompañó en los momentos más difíciles con grandes plumas. Y una enorme solidaridad también y abrazo para Mayra Mendoza, que como decíamos recién, las operaciones mediáticas la construyen delincuenta, yegua, ladrona, no sé si les suena, ¿no? Esto parece que con las mujeres potentes suele suceder con frecuencia, sobre todo en las tapas de algunos diarios. Amado, 30 segundos. Sí, yo los escuchaba y estaba pensando en Milagro Sala, ¿no? Y claro, eso lleva a pensar lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo en la Argentina, que la principal perseguida política de la Argentina es la vicepresidenta de la Nación, a todas claras. El caso ahora sobre Mayra me parece realmente tremendo y no tenemos que perder de vista lo que hay enfrente. Claro. Lo que hay enfrente es la reforma, dijo Rodríguez Larreta, en 100 horas, no 100 días, 100 horas. 100 horas son menos de 4 días si no duermen. Y yo creo que no está todo perdido de ninguna manera. Con un shock distributivo, teniendo cuidado con el tema tarifas, teniendo cuidado con también incentivar la inversión privada, que es muy importante. Bueno, hay que generar más trabajo, shock distributivo y enfrentar el año que viene con una Argentina con esos números. Bueno, la verdad les quiero agradecer muchísimo a todos, han hecho un gran programa, les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes que nos han puesto en el... No, a mí no me gusta decir que estamos primeros en rating. No quiero decirlo. Digamos también que tenemos un gran conductor, digamos. Yo no me voy, te paso la pelota. Bueno, muchísimas gracias, nosotros hacemos una pequeña pausa para cerrar el programa. Gracias. Bueno, muy bien, 30 segundos finales para Caníbales. Recuerden ustedes esta semana 2 cuestiones centrales en términos económicos. Por un lado, la inflación del mes de abril, que va a dar a conocer el INDEC, importantísimo. No solo digo por el dato en sí, sino también muchas veces por la reacción que genera. Hay que mirar al Banco Central a ver si va a subir tasas de interés y, por supuesto, también la respuesta del gobierno. Por otro lado, también importante, comienza la revisión trimestral del Fondo Monetario Internacional, aplicada al primer trimestre del año claramente, donde las problemáticas probablemente van a empezar a surgir a partir del segundo trimestre. Pero también allí me parece que la disputa de carácter político va a ser relevante para el análisis. Me despido de todos ustedes, nos reencontramos el próximo domingo 21:30. Cuídense, chau.